Buenas noches, mis hermanos y amigos. La palabra esperanza, ¿o qué significa la palabra esperanza? Dice, confianza de lograr una cosa que se realice, de que se realice eso, ¿no? Tener toda plenitud de que lo que desea o lo que está pidiendo se va a dar o se va a cumplir. Esa es la esperanza. ¿Saben? Este año, en el mundo, es uno de los años en que las personas más se han suicidado, han llegado al suicidio. Y cuando llegan al suicidio es porque no tienen ninguna esperanza. No tienen esperanza. Y la esperanza, cuando se pierde, es aquello que como que viene un desmayo en la vida de una persona. Hay síntomas de una persona que ha perdido o está perdiendo la esperanza. Y hermanos en la fe, nosotros debemos caracterizarnos por tener esperanza. Tener esperanza. Oh, sí. Hay cosas que le pedimos a Dios y el Señor nos responde a veces inmediatamente. Pero hay cosas, ¿no? Y casos en que el Señor se demora un poco más. A veces meses, a veces años. Pero hay personas que lo logran porque nunca pierden la esperanza. Nunca pierden la esperanza. Y hermanos en la fe, justamente eso, la esperanza, va asociada con la fe. Están allí. Pero no estamos llamados como creyentes a perder la esperanza. No. Cuando un creyente anda simplemente enojado o a la defensiva, algo le ocurre. Si algo le ocurre, está perdiendo la esperanza. Cuando hay creyentes que llegan y dicen, prefiero estar muerto que me quite la vida el Señor, es porque han perdido la esperanza. Están perdiendo la esperanza. Miren, en el libro de Eclesiastés, voy a leer aquí capítulo 2 de Eclesiastés, el verso 17. Fíjense, hermanos, hablando de la falta de esperanza, Eclesiastés 2:17 nos dice así la palabra del Señor. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando una persona, un creyente, le fastidia lo que hace, no está contento con lo que hace, no está contento con lo que el Señor en él ha logrado, la vida le parece aburrida, la vida le parece absurda, ¿no? Simplemente está perdiendo o ya ha perdido la esperanza. Ya la ha perdido. Aquí el sabio habla de que aborreció, dice, la vida, porque la obra que se da debajo del sol, o sea, la obra que se da en esta tierra, le era fastidiosa. Ya hacía las cosas, ir al trabajo lo molestaba, ir al trabajo le fastidia otra vez, ¿no? Son de aquellas personas que cuando se levantan de la cama no miran el día con optimismo o alegría, sino que se levantan y dicen, otra vez a trabajar, otra vez a padecer, otra vez a sufrir. Porque, hermanos, vivir sin esperanza es como estar muerto en vida. No, Dios no quiere eso, para nada. Capítulo 4 del mismo libro de Eclesiastés. Miren lo que desean las personas, aún creyentes, que están perdiendo o han perdido la esperanza. Capítulo 4 de Eclesiastés, el verso 2.
y alabé yo a los finados, es decir, a los que han muerto, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Sí, dice, esa persona ya murió, ya no va a estar sufriendo más. Así se expresan las personas que están perdiendo o han perdido la esperanza. Sus piernas para caminar les pesan 1 tonelada. Todo les parece sin sentido. Reitero, la vida les aburre. Les aburre. Todo les aburre. No le ven sentido a la vida. Y me refiero a los que aún se llaman creyentes. No le ven sentido. Y aquí la Biblia habla de eso. A mis hermanos, la esperanza es una cosa que debe estar en nosotros permanentemente. La esperanza es algo que está pegado sólidamente a la fe. Sólidamente a la fe. Porque el que ha perdido la esperanza, hermanos míos, no tiene fe. La ha perdido o la está perdiendo. En el libro de Génesis, capítulo 27 de Génesis. Génesis 27. Voy a leer aquí, mis hermanos, el verso 46. Génesis 27, 46. Nos dice así la palabra del Señor. Hay un conflicto familiar y esta madre se siente preocupada por con quién se casará mi hijo o mi hija. Pero fíjense, 27 de Génesis, verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esta mujer que amaba a Jacob entrañablemente más que a su otro hijo, ¿no?, a Esaú, dice, no quiero que mi hijo Jacob tome hija de los hititas, porque era un pueblo pagano y eran mujeres realmente de la peor moral y calaña. Y esta mujer ve que Jacob está rodeado de ellas se rodea. Entonces se siente sin esperanza. Dice, mi familia, la familia de mi hijo va a ser destruida. Ella dice, y repito el versículo, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Se sentía tan ligada y tan segura de que su hijo Jacob iba a fracasar con las hijas de los hititas. Sí, hermanos. A veces por un conflicto familiar, nuestras expectativas acerca de nuestros hijos no se dan. Sí, queremos que nuestros hijos se casen con mujeres de la alta, o nuestras hijas se casen con hombres de alcurnia, de que tengan dinero y todo eso, y de repente nos vemos y decimos, ¿con quién se va a casar? Y como tenemos altas expectativas, se frustran. Y como se frustran, se sienten desanimados y sin esperanza acerca de sus hijos. Dice, fastidio tengo, dice Rebeca, tengo fastidio, ¿para qué quiero la vida? ¿No? Porque todas las expectativas cifradas en Jacob las había perdido. Sabemos por la escritura que Dios tenía planes para Jacob y que los cumplió. Sí, los cumplió. Pero ella, como madre, por las altas expectativas que tenía de su hijo, se sentía frustrada. A veces pasa eso, ¿no? Perdemos la esperanza porque nuestros hijos han fallado. Perdemos la esperanza porque nuestros hijos se han equivocado. Perdemos la esperanza por eso. Pero no vale la pena perder la esperanza por eso. Si somos hijos de Dios, si somos hijos del Señor, nuestra esperanza debe estar puesta en Él y no en nuestros hijos. Nuestra oración por nuestros hijos debe ser que si se equivocan, el Señor ayude
en esas equivocaciones para bien, para bien. ¿O acaso nosotros no nos hemos equivocado? Y aquí estamos, en las manos del Señor, en su gracia y en su misericordia. Pero hermanos en la fe, perder la esperanza nunca, nunca. Miren, en Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla con sabiduría, claro, de arriba de los cielos, de aquel que llamamos el Padre de la fe. Capítulo 4 de Romanos. Leo del verso 18. Así nos dice la palabra del Señor. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Acordémonos de Abraham. Dios le dice a Abraham, de un hijo tuyo y de tu esposa, de ese hijo vendrá tu descendencia, que será como la arena del mar. Dios le dice eso a Abraham. Pero ¿qué ocurre? Dios le dice a Abraham después que mate a ese hijo. Una vez que, hermanos en la fe, ¿cómo es posible? Dios le ha dicho que por medio de su hijo iba a tener descendencia. Pero no nos adelantemos. Antes de eso, Abraham tenía casi 100 años. Sara, casi 90. Sara era estéril. Abraham de 100 años. ¿Cómo es posible tener un hijo a esa edad? Imposible. Pero Dios se lo había dicho. Dios le dice una cosa y por otro lado hace otra. Por eso dice aquí el autor sagrado, él creyó en esperanza contra esperanza. A veces, hermanos míos, cuando le pedimos algo a Dios, nosotros decimos, Dios no me lo va a dar, porque las cosas que me ocurren o que le ocurren a usted, no es como para que Dios me dé lo que estoy pidiendo. Eso pensaba Abraham, pero no. Él no se desanimó, no se desalentó para nada. Creyó, a pesar de que las circunstancias eran adversas, a pesar de que las circunstancias eran contrarias a lo que Dios le había prometido. Él no dudó. Aún en la que era estéril su esposa, él no dudó y creyó a Dios. Y tuvo a su hijo Abraham a los 100 años, Sara a los 90. Y cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, ¿qué ocurre? Dios le dice que lo mate. Pero Dios no duda. Abraham decía, si Dios me manda que lo mate, y de él me ha dicho que me va a dar descendencia, Dios de alguna manera lo resucitará para eso. Por eso Abraham dio esos pasos. Mis hermanos, a veces hay razones humanas para decir, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Hay razones humanas, pero nuestra mirada no debe estar puesta en la razón, sino en el poder de Dios, en el poder del Señor. Si ahora las cosas no le han salido como usted ha querido, si en este año las cosas han ido de fracaso en fracaso y usted dice ya. No, hermano, no pierda la esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza y Dios lo gratificó. Dios lo bendijo. Por eso, mis hermanos, no tire la toalla. Mientras más cerca está lo que Dios nos va a dar, de repente usted dice, no, hasta aquí. No, hermano, no se canse. No perdamos la esperanza. Tengamos confianza que si la mano de Dios nos ha sostenido hasta ahora,
va a seguirlo haciendo y para mucha, pero para mucha más bendición. Creámosle al Señor, no a las circunstancias. Creámosle al Señor, no a lo que vemos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos míos, no perdamos la esperanza. Todo lo contrario, aliéntese tu corazón si espera a Jehová, dice la palabra del Señor. Hermano, hermana, levántese, ahora arrodíllese y dígale: gracias, Señor, porque tu mano me ha sostenido, me sostiene y me sostendrá. Y yo sé que tú vas a darme todo lo que te he pedido, porque lo he pedido conforme a tu voluntad y a tu misericordia. Por tanto, mi Señor, no pierdo la esperanza, porque tú me vas a bendecir. Hermanos en la fe, no pierde la esperanza, porque si pierde la esperanza, no solamente va a sufrir usted, también va a sufrir los que lo rodean. Porque si pierde la esperanza, su carácter cambiará, su trato con los demás cambiará, su vida de oración será nula y la lectura de la palabra no la podrá absorber como el Señor quiere. Tenga esperanza, que el Señor nunca desampara a los que creemos en Él. Nunca lo hizo, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Así dice su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.